Listo, buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a continuar nuevamente, vamos a iniciar este año con los estudios de los jueves y vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos comenzar un nuevo año, Señor, con esta misma actitud, Señor, de estudiar tu palabra y de conocerte más, Señor, de aprender más de ti, de tus enseñanzas, de tu caminar. Señor, guíanos para poder conocerte más, Señor, para estar más en tu presencia, Señor, y para representarte aquí en la tierra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que hoy nos enseñes algo que podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el mismo taller de encuentros con Jesús, y en esta ocasión vamos a ver el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno. ¿Sí? La base bíblica está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero dice así, Marcos 5, del 1 al 20. Dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gesarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a los cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Muy bien.
Pues en la sesión de hoy estamos viendo un caso muy interesante que es pues una persona que está poseída por demonios, ¿sí? Y esto de entrada pues es algo importante porque pues nosotros creemos lo que dice la Biblia y sabemos que que es verdad, ¿no? Que son historias que sí pasaron, no es una fábula, no es un cuento, es una historia, donde Jesús estuvo presente, ¿sí? Y quedó escrito para que nosotros aprendiéramos de ello, ¿sí? De esa historia. No estamos seguros de cuál fue la causa de esa posesión demoníaca, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que los demonios, y porque lo vemos en este pasaje, pueden usar el cuerpo de las personas poseídas en forma destructiva, ¿sí? Ya que buscan distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con Dios, ¿sí? Y hoy en día estos demonios son igualmente peligrosos, poderosos y destructivos. Y podemos verlo en muchas, en muchas circunstancias, con personas, por ejemplo, oye, que tienen adicciones a drogas, por ejemplo, muy, muy marcadas, y en ocasiones a veces no pueden salir porque es un tema espiritual, ¿sí? O sea, si entra en ti un demonio porque tú abres puertas, ¿sí? Así le llamamos cuando al hecho de darle base legal a Satanás para que opere en tu vida, ¿sí? Satanás quiere destruirnos y si pudiera lo haría en este preciso momento. No lo hace porque no puede. Dios no le permite que destruya a sus hijos. De esa manera. Él no puede por su iniciativa. Pero si nosotros nos separamos de Dios y caemos en ciertas prácticas, corremos el riesgo de dar base legal para que los demonios entren en tu vida, te perturben o incluso te posean, ¿verdad? La perturbación es mucho más común cuando te vienen pensamientos, sentimientos que no vienen de Dios. Eso es más fácil que se dé porque no tienes que necesariamente estar abriendo puertas, simplemente es una operación. A Satanás se le ha dado un espacio para operar en este tiempo, ¿sí? Y su tiempo está contado, está restringido. Ahorita se le llama en la Biblia el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, ¿verdad? Sí, claro. Que es porque tiene permiso para operar de una manera restringida, ¿sí? Pero sí, tenemos que estar muy alertas. Sabemos que esto sí es verdad. Lo que hemos visto en las películas, en Hollywood, películas que conocemos desde hace muchos años, ¿sí? Ahí se enseña de una manera irreal, ¿verdad? Porque pues te presentan por ejemplo, una mujer muy común, la película que todos podemos traer en mente, ¿verdad? Una jovencita que está poseída y con cierto ritual la quieren liberar de esos demonios. Pues el demonio no se va a ir porque tú le cumplas con un ritual. No funciona de esa forma, pero bueno, en otro momento abundaremos más en eso. El chiste es que la realidad es que sí existe la posesión demoníaca, ¿sí? Así como se enseña aquí. Y Jesús, cuando les da las tareas a los discípulos, les dice, nos otorga poder para liberar demonios también, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de que hay un mundo espiritual. De hecho, el mundo espiritual es más real que el que nosotros vemos, porque en ese mundo está Dios, ¿sí? Entonces nosotros en el mundo material pues es un reflejo de lo que está en el mundo espiritual. La idea es que estemos pues en ese canal, que no perdamos de vista eso, porque luego cuando solamente pensamos en lo que vemos, nos quedamos muy cortos, ¿sí? Y el mundo espiritual tiene impacto en el mundo material, ¿no? Entonces, aunque, o sea, es importante que reconozcamos la actividad de los demonios, su actividad maligna, y estar conscientes de que debemos mantenernos alejados de ellos y evitar cualquier actividad que abra puertas, como ahorita lo decíamos,
y evitar dar base legal al enemigo que resulte en una relación directa con las fuerzas demoníacas, ni siquiera por curiosidad. Y aquí recuerdo que hasta en la juguetería te venden un artefacto que lo ven de una manera muy inocente, pero es un objeto de contacto. Es un objeto. La invocación de espíritus está prohibida en la Biblia. ¿Sí? La invocación de muertos, igualmente. Y ese jueguito, la Ouija, que se vende como si fuera un regalo, un juguete. Un turista. Sí, pues sí hay, sí, o sea, sí tiene efectos espirituales, ¿verdad? De hecho, ha habido unas aberraciones de personas que dicen, es una Ouija cristiana, eso no existe. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo ocultismo. Sigue siendo, quiero buscar los beneficios que Dios me puede dar, pero con un proveedor pirata. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es un proveedor pirata? Porque no es según las reglas de Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, así de sencillo y fácil es abrir puertas. Con cosas que en la actualidad las vemos como naturales, como comunes. Y siempre el enemigo en eso es muy sofisticado y te pone el yoga es una forma de abrir puertas no por el ejercicio que se realiza, sino por el trasfondo que tiene. Muchas veces practicamos cosas solo por moda, pero no sabemos qué trasfondo tienen. Hay muchas cosas. Hay un compendio que se realizó ahí en la iglesia, que son varias hojas, tamaño carta, de un listado de actividades con las que puedes abrir puertas. O sea, y muchas de ellas son actividades que vemos comunes, que hay negocios que te ofrecen limpias con piedras, con imanes, con cosas. Cuando tú le atribuyes un poder especial, a un poder que no es natural, a un objeto, ahí es una alerta. ¿Sí? Y luego muchas veces el argumento es, pero sí funciona. Pues sí, Satanás también hace milagros. Ese es el problema, que a veces creemos que como sí me da lo que yo quiero tener, es un milagro de Dios. Es de Dios, y no es así. No funciona de esa forma. ¿Sí? Dice, por ejemplo, vamos a leer lo que dice Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Y estos son parte de los mandamientos que tenía el pueblo de Israel y que obviamente aplican también para nosotros. Leyendo esto conocemos las cosas que a Dios no le agradan y de las prácticas que tenemos que alejarnos. No nos preocupamos mucho por cosas tan obvias como la brujería. Pues es evidente que eso no es de Dios, ¿verdad? Lo más preocupante son todas las prácticas que parecen inocentes, apropiadas, recomendables, deseables, pero no lo son, ¿verdad? Hace poquito me platicaron de una persona que estaba bien metida con el tema de la medicina creo que hablaban de imanes, algo así, y que ciertas hierbas y que otra hierba y que no sé qué, está en el psiquiátrico. Oye, te metes, y de hecho me platican que la persona ya o sea, decía, es que yo hablo con Dios directamente.
Ah, caray. Pues sí hablaba con alguien. Pero Dios no era. Dios no te va a quitar trastornar tu mente. O sea, evidentemente no era Dios. ¿Con quién estaba hablando? Pues con el enemigo, ¿verdad? Seguramente. Seguro. Esperemos que salga de esa condición. Esperemos. Dice el libro de Santiago 4, versículo 7. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto lo comento porque tenemos que tener una actitud. En la Reina Valera dice, resistid al diablo y él huirá. ¿Sí? Pero la palabra que se usa en el hebreo para resistir es dar guerra. ¿Sí? O sea, no es tanto que aguantemos, sino combátelo, es lucha contra él. Lucha contra él. Sí, y esa es la actitud que debemos de tener con este tipo de prácticas, ¿verdad? Para no caer como el personaje que estamos viendo en el pasaje de hoy, que seguramente hubo una razón por la cual llegó a esa condición de ser poseído, ¿verdad? Algo que llama mucho la atención, porque hemos visto ya varios pasajes en donde Jesús libera a endemoniados, ¿sí? Pero este tiene una característica especial, que cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Legión. Le dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos, ¿sí? Los que hemos entrado. Una legión, si miramos ya acá en el mundo terrenal, era la unidad más grande de un ejército, ¿sí? En el ejército romano consistía de entre 3,000 y 6,000 soldados. Sí. Pues imagínense cómo estaba ahí la situación. Imagínate nada más. Es obvio que este hombre no estaba... Por eso rompía cadenas. Sí. O sea, estaba... Sí, de hecho toman una fuerza sobrenatural. Por eso cada uno de ellos se metió en un cerdo. Sí, que el pasaje dice que había como unos 2,000 cerdos. Pues uno por cerdo. Cierto. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces cuando vemos, por ejemplo, en YouTube, que vemos, oye, un video de una persona que hace una actividad, no sé, una forma de bailar, una forma de cantar, que tú dices, esto es irreal, demasiado. También en esos casos puede haber una operación de este tipo. ¿Sí? De hecho se conocen testimonios grabados que están ahí en internet de músicos del momento, famosos, que han vendido su alma al diablo por éxito. Y luego en su desempeño de su trabajo, por ejemplo, si son cantantes, cantan de una forma que tú dices, no es natural, ¿verdad? O sea, sí, o algunos, a veces hemos visto programas de esos en donde tienen habilidades muy sobrenaturales, ¿verdad? También puede darse ese tipo de cosas. ¿Sí? No todo es físico, o sea, también hay un operar espiritual. Sí, y también a veces hay personas que se apoyan de eso para lograr ciertos resultados, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viendo que este hombre estaba poseído por muchos demonios, ¿sí? El autor de este pasaje, de este libro, del pasaje, que es el libro de Marcos, resalta la sobrenatural lucha entre Jesús y Satanás. La meta de los demonios, la meta de Satanás, era y sigue siendo controlar a los humanos en los que habitan. Esa es la idea de Satanás. Hablándote con pensamientos que no vienen de Dios, ¿sí? Controlando tu mente, haciéndote que tomes decisiones equivocadas. La idea de Satanás es controlar al ser humano. Y la meta de Jesús es dar libertad a las personas. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado y libertad del control de Satanás. ¿Sí?
Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y así es como funciona, ¿verdad? Y Dios vino para Liberar. dice Juan 10:10, me parece que es, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero luego continúa Jesús y dice, pero yo he venido para darles vida y que la tengan en abundancia. ¿Sí? Amén. Entonces es una lucha que está ganada, ¿verdad? De hecho, el martes les contaba una breve historia que es algo chusco, pero al final tiene un mensaje, ¿verdad? Que una vez le dijeron a alguien, oye, tú que sabes mucho, has estudiado la Biblia y sabes de los últimos tiempos, la escatología y todo, dice, pues dame un resumen, ¿no? Porque voy a dar una plática de eso y quiero saber de los últimos tiempos, ¿verdad? Dijo, mira, es fácil. Al final ganamos. Bueno, la realidad es que así es, ¿sí? O sea, Satanás está vencido. Muchas personas están confundidas con el tema de Dios y Satanás y creen que están en una lucha pareja. Y no. O sea, Satanás ya tiene su lugar definido. Él va a ir al infierno. No tiene posibilidad de librarse de eso. El trabajo que está haciendo Satanás es llevarse a la mayor parte de personas, ¿verdad? Entonces, este autor, Marcos, habla mucho de este tipo de situaciones, resalta esta operación, ¿sí? Entre Jesús y Satanás, ¿no? Que es una lucha en el ámbito espiritual, ¿sí? Los demonios sabían que no tenían poder sobre Jesús. Por eso, cuando lo vieron, no lo atacaron, no discutieron, le rogaron que los enviara, que no los enviara a un lugar distante llamado el abismo, ¿sí? Dice el libro de Lucas 8:31, los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo, ¿sí? Porque ellos saben que van, pero lo único que le estaban pidiendo a Jesús es, no nos mandes ya, a donde saben que van a ir, saben lo que merecen, ¿sí? Ellos eran ángeles, son ángeles caídos, que esa es otra broma, que cuando las personas dicen, eres un ángel caído del cielo. Ay, no, cálmate, Es un demonio. Pues obviamente no lo dicen con esa intención, ¿verdad? Pero suena chusco cuando ya conoces esto, ¿verdad? Entonces, los demonios conocen perfectamente quién es Jesús, ¿sí? E inmediatamente cuando lo vieron, dice aquí que fueron a postrarse, ¿sí? Fueron a rogarle, por favor, no nos mandes al abismo, ¿no? Y Jesús accedió a su petición, de cierta forma tuvo compasión. Algo de compasión, ¿sí? Pero puso fin a la obra destructiva. Porque al final los cerdos se mataron. Sí, pero dejaron de afectar al ser humano, ¿verdad? Sí. Él pudo haberlos enviado al infierno, Claro. sí, pero no lo hizo porque la hora del juicio aún no había llegado, ¿sí? Al final, por supuesto, todos los demonios serán enviados al fuego eterno. Al lago. Dice Mateo 25:41, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Sí? Y no vamos a abundar más en ese pasaje, pero en ese versículo, pero cuando dice aquí fuera de ustedes, fuera de aquí ustedes los malditos, está hablando de hombres que tuvieron tal comportamiento y estilo de vida, que rechazaron a Dios, que con eso ganaron estar en el mismo lugar que el diablo y sus demonios, ¿sí? O sea, sí hay personas que van a rechazar a Dios, lamentablemente,
y que tienen un destino. Aquí no hay, yo no creo, así es que yo estoy fuera de este plan. O sea, yo En medio, ¿no? me muero y no va a pasar nada conmigo. No. O estás en la presencia de Dios o vas al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. ¿Sí? Así de fácil es como, así de claro es como lo tenemos que ver. ¿Sí? Y digo, pues está de más decir que nos conviene estar alineados a la voluntad de Dios, ¿verdad? De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, esto lo leemos en Levítico 11:7, no lo vamos a leer, pero esa referencia tenemos. Los cerdos eran animales inmundos. ¿Sí han escuchado que los judíos no comen carne de cerdo? Bueno, es porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de eso, ¿verdad? Habla de las características que deben de tener los animales. Habla de las pezuñas, que si tienen pezuña partida, todo ese tipo de cosas. Como los camellos tampoco comen carne de camello, o los judíos tampoco comen carne de camello. Eso significa que los judíos no los comían, ni siquiera los tocaban. Este incidente ocurrió al sudoeste del mar de Galilea, porque era la región de los Gadarenos, o Gesarenos en otras versiones, ¿sí? Habitada por gentiles, lo que explica por qué aparece en este relato un hato de cerdos, un grupo de cerdos tan grande. Era porque en esa región había no judíos, ¿sí? Y para ellos Que ellos sí le entraban a los chicharrones, ¿verdad? Oye, ¿todavía esa ley sigue? Y en salsa De verde. los- De comer cerdo y eso. Sí, No. sí. Ah, bueno, para Sí ellos. se son puede las ahora. No, ¿A nosotros? nosotros no somos judíos. O sea, sí podemos. Los judíos siguen igual. Sí. Sí, claro, ellos sí tienen esa ley, esa no aplica para nosotros. Es que Jesús vino a demostrar que la ley no era suficiente para, Y después eso consumen mucho el carnero. sí, no era suficiente para ser salvos, ¿sí? Los judíos, como no creen que Jesús fue Dios, ellos siguen esperando al Mesías. Para ellos no ha habido un nuevo pacto. Ya. Para nosotros ya opera el nuevo pacto y ya no estamos sujetos a todas esas leyes. Ah, lo En viejo. el Antiguo Testamento. De hecho, es un reclamo que el apóstol Pablo le hacía a algunas iglesias y les decía a los Gálatas, a los de Galacia, les decía, si empezaron bien, ¿por qué quieren regresarse a judaizar? Judaizar es querer respetar las costumbres y las leyes de los judíos. El judío. Más que el que toma esa postura, una está despreciando el sacrificio que Jesús hizo, porque precisamente por eso Él murió en la cruz, para Él ser el sacrificio y ya no tenemos que... Sí, y una vez y para siempre, dice la Biblia, que Él es un sacrificio perfecto, ya no había necesidad de más sacrificios. En la época de antes del sacrificio de Jesús, todos los días había sacrificios, todos los días, porque todos los días pecabas. Siempre estabas en deuda, ¿verdad? Pero eran las leyes y se respetaban, se cumplían. Tiene un objetivo todo eso, tiene muchas, si algo hemos aprendido, es que Dios utiliza todas las historias desde el Antiguo Testamento para mostrar lo que había de venir, ¿sí? Son figuras, ¿cierto? La mayor parte de los personajes tienen ciertas características en su vida, en su persona, en su forma de actuar, que te hace ver al menos una parte del carácter de Jesús. Y en unos casos son cosas increíbles, que son, o sea, como una copia de lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo al punto, los habitantes de esa región le pidieron a Jesús que se retirara. Después de que sucedió lo de los cerdos, ¿sí? Le pidieron, toda la gente se asustaron, ¿no? Digo, porque no era un suceso cualquiera. Sí. O sea, ver un grupo de 2,000 cerdos que se tiran por el precipicio y se ahogan ahí en el lago, ¿verdad? Pues obviamente fue algo sobrenatural, ¿no? Para ellos, y fue algo que les llamó mucho la atención. Entonces,
pudieron haberle pedido que se retirara por ese motivo, por temor, porque parecía un poder muy grande, ¿sí? Aunque ya habían presenciado Sí, muchas otras pruebas. muchas cosas, Sí, sí. sí. O también es posible que hayan temido que Jesús eliminara sus fuentes de subsistencia, porque esos cerdos eran de alguien, ¿sí? Y eran para vivir, eran para venderlos, eran para comerlos, ¿sí? Entonces, muchas de esas personas, pues no se quedaron con Dios, ¿sí? No se quedaron con Jesús y con los beneficios que te da estar en comunión con Él. Prefirieron la seguridad de su fuente de ingresos, Ujú. ¿verdad? Vieron eso como pérdida. Sí. Se preocuparon más por ese tema, por el tema, digamos que económico, Ujú. que lo que estaba Lo que sucediendo. significaba en ¿Sí? realidad. O sea, porque el solo hecho de saber y verlo, porque lo estaban viendo, que era una persona que estaba con un comportamiento, era difícil no creer que había algo ahí poderoso actuando en él, ¿verdad? Luego el resultado de que los 2000 ceros se van al precipicio es una confirmación, como ahorita lo estábamos diciendo, de que era algo fuerte lo que estaba pasando. Pero muy probablemente ellos dijeron, no, pues no me quiero meter en problemas, mejor vete de aquí, ¿verdad? Porque si ya acabaste con los cerdos, al rato vas a acabar con las vacas, o vas a acabar con los borregos, o vas a acabar con lo que tengas, ¿no? Entonces, ese fue, de alguna forma, podemos interpretar que ese es un error que tuvo la gente de ese lugar, ¿verdad? Y luego nos habla el pasaje al final, que estando Jesús para partir en la barca, el hombre que había sido liberado de demonios le rogaba Que lo llevara con él. que se lo llevara con él, o sea, que lo quería acompañar, ¿verdad? Y era una petición, digamos que digna de una persona, o evidencia de la nueva vida que tenía la persona. De agradecimiento, ¿no? Definitivamente esa persona estaba agradecida y muy gozosa de haber sido liberado. Sí. No sabemos qué tan consciente estaba él de todo lo que había sucedido mientras estaba poseído, pero sí sabemos que el resultado debió ser una actitud de agradecimiento y decir, te quiero servir, ¿verdad? Claro. Pero Jesús lo envió a su casa porque él tenía ese trabajo, ser testigo viviente del gran poder y de la misericordia de Dios. Y este hombre obedeció, es algo también que hay que resaltar. Obedeció y se fue, dice aquí, a las 10 ciudades o Decápolis, ¿sí? Se fue por toda la región para llevar las buenas noticias, ¿verdad? Para testificar de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sí? Y esta es una orden que sigue en pie para todos los que hemos experimentado la gracia salvadora de Dios. ¿Sí? Todos los que hemos creído en Dios, en Jesús, como Señor y Salvador, tenemos esta misma instrucción de ve a predicar las buenas noticias. ¿Sí? Si tú has recibido el mayor don, el mayor regalo que puede recibir una persona, es el regalo de la salvación, el regalo de poder librar el juicio de Dios y estar en la presencia de Dios. Amén. Por la eternidad. ¿Sí? Si hemos recibido ese regalo, se espera que nosotros vayamos y anunciemos que ese regalo está al alcance del que quiera rendirse a los pies de Dios. ¿Sí? Y bueno, vamos a continuar con las preguntas al pasaje. Dice aquí, ¿qué tenía este hombre? ¿Dónde vivía? ¿Y qué pasaba con él? Estamos hablando del endemoniado, ¿no? ¿Qué tenía? Pues estaba poseído. ¿Sí? ¿Dónde vivía? En la región de Gerasenos. Gerasenos o Gadarenos, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con él? Pues dice aquí que vivía en las cuevas, que aullaba, que era muy violento, ¿verdad? Que rompía las cadenas. Sí, dice
¿qué hizo cuando vio a Jesús? Se acercó hacia él. Sí. Y pues le pidió que tuviera misericordia de él. ¿Cuál era el nombre del demonio? Legión. Legión, le dijo, porque somos muchos. Qué miedo. ¿Qué le pidió a Jesús? Que no lo enviara al abismo sin fondo. Abismo sin fondo. ¿Sí? O al fuego eterno. ¿Y qué permiso le dio Jesús? Que se fuera a los cerdos. A los cerdos, ¿no? Que se refugiaran ahí. ¿Y qué sucedió con este hombre y con los habitantes de la región? Pero pues se sorprendieron, ¿no? Se sorprendieron, ¿no? Mucho. Bueno, el hombre quedó agradecido y los habitantes de la región estaban sorprendidos con la muestra de poder que acababan de presenciar, ¿no? ¿Y a dónde lo envió Jesús? A su casa. A su casa. A su casa. ¿A qué? A contar lo que le había sucedido. Así es, a testificar de lo que había pasado, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Preguntas de opinión general. ¿Existirán hoy en día los demonios? Sí, Sí. total. Por supuesto que sí. Dice, 1 Timoteo 4:1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Repite eso. Sí, dice 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, En los últimos tiempos. sí, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Sí? Dice las Escrituras y eran palabras del apóstol Pablo, que le decía a la iglesia, si alguien si algún ángel del cielo viene y te predica un evangelio diferente a este, que sea maldito. ¿Sí? Si un ángel de ese Sí. tamaño, o sea, nada se le puede añadir. Así es. O sea, no. Aquí el mensaje se valida por el mensaje, no por el mensajero. Si hay un mensajero que empieza a hablar mentira, hablar de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, ¿sí? De hablar de un camino para salvarte que no es el camino que enseña la Biblia, dice las Escrituras, dice Dios, sea maldito. ¿Sí? Y es así de delicado porque hay religiones que te dan medias verdades y que te indican un camino que supuestamente es para que te salves, pero es un evangelio distinto. ¿Sí? Y es un Jesús distinto. Y meten cosas que no son. Ese es un evangelio diferente. Y ese evangelio no te salva. Si tú crees en un evangelio diferente, vas a perdición. Así de delicado es la operación de los demonios. Pero el demonio jamás se va a presentar como demonio. Dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz. Satanás se viste de ángel de luz. Sí, jamás. Para engañar. Sí, claro, jamás va a ser algo que tú digas, ay, esto es malo. No, te va a parecer algo apropiado, algo bueno, un mensaje atractivo es la palabra. ¿Sí? Atractivo, sí. ¿Sí? Bien dicho, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice también en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 9, 20 al 21. Apocalipsis 9, 20, 21. Dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Este pasaje habla, ya en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 9, ya empieza a hablar de los últimos tiempos.
dice que ya va a estar el castigo de Dios. Dice aquí, habla de plagas. ¿Sí? Y estamos hablando de castigos. Los temblores que hemos visto hasta la fecha Es juego. es una pequeña vibración, ¿verdad? Sí. Y vaya que se están viendo cosas en las noticias últimamente, ¿verdad? Muy fuerte. Bueno, van a ser más fuertes y van a venir cosas más duras. Y aún así, dice aquí que algunos se irán rindiendo culto a demonios Sí, se van a inclinar. y a ídolos, a figuras hechas de oro, de plata, de bronce, de piedra. Dice, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Obviamente no te pueden ayudar, pero la gente va a seguir rindiéndole culto. ¿Sí? Entonces, se meten de una forma, los demonios tienen una operación, Satanás tiene una operación muy, Engañoso. muy sutil, ¿verdad? Y se te mete como una doctrina, como una creencia, y hay grupos de personas que han incluso caído en suicidio masivo por creer doctrinas de demonios, ¿verdad? Y hay que estar muy alertas porque pues, estamos expuestos a eso, ¿verdad? Ahorita hablábamos, dice aquí, ¿cuál es el propósito de Satanás? Y hablábamos de Juan 10:10, que dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice Jesús. El propósito de Satanás es destruirnos. ¿Sí? No nos destruye porque no puede. ¿Sí? No porque no nos tenga... utiliza para que nosotros mismos... Sí, al decir no puede, no me refiero a que no tenga el poder para hacerlo, o la fuerza para hacerlo, sino que no tiene permiso. Permiso. ¿Sí? Sí, por eso es importante estar alineado con Dios y bajo su sombra, bajo su protección. O sea, no la libramos por nuestras capacidades, o sea, solamente por la misericordia de Dios. En el preciso momento en el que Dios quitara su protección, o yo me saliera de su protección, porque eso es lo que muchas veces no queremos ver. Se nos hace, Dios es bueno, Dios es amor, Él no me quiere destruir, pero ¿qué tal si yo le doy la espalda? Por eso es importante y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de nuestras motivaciones, ¿verdad? A veces no es que Dios ¿por qué permite? No, es que tú ¿por qué te sales de su voluntad? O sea, yo ¿por qué me aferro a una forma de hacer las cosas que no es la que Dios le agrada? A veces, o sea, no a veces, siempre somos nosotros los que nos salimos de su protección. ¿Sí? Sí, es muy común escuchar, Señor, no me sueltes de tu mano. Y no, los Pues que nos te estás soltamos agarrando, somos pues nosotros. sí. Exacto. Muy bien. Vamos a seguir viendo aquí. Otra pregunta dice, ¿será el poder de Satanás o el de los demonios, será un poder ilimitado? No, definitivamente ilimitado no es. Dice aquí en el libro de Lucas 10, del 17 al 20. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Sí? Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sí? Y aquí, bueno, es una enseñanza directa y básica, es que en el nombre de Jesús los demonios se van a alinear. Si nosotros verdaderamente estamos en la protección correcta de Dios, ¿sí? Y estamos en relación correcta con Dios, ¿sí? Nosotros sí podemos ser usados para liberar a alguien que esté endemoniado. Sí podemos orar en el nombre de Jesús, y no es como un abracadabra, ¿sí? No es el decir en el nombre de Jesús,
no es una fórmula de palabras Ujú. la que da el resultado. La que No, da la liberación. no, es con la autoridad de Jesús. Tu Sí. comunión con Sí, Jesús o sea, que te da verdaderamente eres representante de Dios, ¿verdad? Porque es muy peligroso enfrentarte a los demonios si no vas con la autoridad de Jesús. De hecho, hay un pasaje que ya después lo leeremos, pero hay un pasaje en donde los demonios le responden a personas que querían liberar. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Ujú. Y esos demonios Estaba en contra. los dejaron desnudos a estas personas que querían liberarlos porque no tienen la autoridad de Jesús. ¿Sí? O sea, no se libera demonios por tus fuerzas. O sea, si vas en tu nombre. O sea, el hecho de decir las palabras en el nombre de Jesús no significa que realmente Con estás, eso, pues, sí, que realmente estás representando a Dios, ¿verdad? Si no hay una relación con Dios, vas por tu cuenta. inclusive puedo pensar que puedes liberar demonios sin tener una relación con Dios, siendo un mismo demonio para engañar a la gente. Porque hay gente que sí No. ha logrado No, pero no, o sea, hay una regla, y es una regla de Dios que el mismo Satanás utiliza. Satanás conoce la Biblia y conoce las reglas. ¿Sí? Y en un pasaje dice Jesús que ningún reino puede prevalecer si se ataca a sí mismo. O sea, un demonio jamás va a liberar a un endemoniado. Lo que sí puede suceder es que simulen que ya una liberación. Exacto. Sí, eso sí, pero no fue una liberación real. Jamás, un demonio jamás va a liberar A luchar contra él mismo. Así claro. es, o sea, no es. Satanás no va a pelear con él mismo, ¿verdad? Sí, no, pero sí puede haber un engaño de una supuesta Sí. liberación por alguien que no tiene comunión con Dios. Sí. Eso se puede dar también. Y yo creo que sucede mucho, Sí. ¿verdad? Y bueno, aparte de esta enseñanza básica que es de que sí tenemos autoridad en el nombre de Jesús, vaya, es que si tenemos la autoridad de Jesús, en su nombre podemos ayudar a personas. A mí me tocó participar en una situación de esas. Alguien me pidió ayuda, me dijo, ven, ahorita tengo un problema con esto, estoy identificando. La persona estaba consciente de que estaba siendo poseída por los pensamientos que estaba teniendo y por las actitudes que estaba teniendo. ¿Sí? Y tuve como un camino como de 20-25 minutos donde me puse a cuentas con Dios y le dije, Señor, si tú no vas conmigo, Yo no hago no va a suceder nada. ¿Verdad? Y protégeme, ¿verdad? Porque pues, no quiero ir no quiero ir por mi cuenta, ¿verdad? Y afortunadamente hubo un resultado favorable, que fue un testimonio, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Porque sí, cuando estás en una situación así, pues no hay mucho. No, y que el hombre supo identificar que eran demonios, ¿verdad? Para pedir ayuda, porque muchos pueden pensar que es un carácter propio. Sí, estoy enojado y me hicieron algo y tengo razón de enojarme. Y no, pero aquí era algo, o sea, sí era un enojo, pero con un grado ya de atentar contra la vida. De querer hacer algo, ¿verdad? Sí, o sea, y sí, o sea, son experiencias. De hecho, he visto sesiones de liberación, ¿sí? Me ha tocado ver, ¿sí? Que les cambia la voz, que tienen una fuerza, o sea, hombres o mujeres, o sea, no tiene que ser un hombre para mostrar una fuerza sobrenatural. Y ahí pues, son confirmaciones de que algo está no es normal, o sea, no es así como que me enojé y me puse fuerte, pues no, hasta cierto punto sí, pero luego ya después sabes que es algo. Y más por pues todo lo demás que sucede en la vida de esa persona, antes y después, puedes ver un cambio, ¿verdad? Entonces, es una de las enseñanzas principales de esta sesión, que es, oye, hay un mundo espiritual y hay que estar alertas.
¿sí? Porque si no, nos pasa de noche y nos barren y nos manejan y nos perturban. Ponle tú que no te van a poseer si no abres puertas, pero perturbar es muy fácil. De hecho, cada que te llega un pensamiento que ni es tuyo ni es de Dios, que es del enemigo, eso es perturbación. Cualquier pensamiento de venganza, de rencor, de odio, de lo que sea, eso de Dios no viene, lo sabemos. Entonces, ¿de quién va a venir? Pues del enemigo. Y esa es una de las formas en las que tiene para atacarnos, ¿no? Vamos a continuar ahora con las preguntas personales. ¿Crees que toda tentación viene del diablo? ¿O crees que las tentaciones vienen del diablo? Sí. Sí. Y voy a responder como responde mi pastor. Sí y no. ¿Sí? Si hacemos una distinción entre si vienen del diablo o vienen de Dios, obviamente sabemos que de Dios no vienen, porque dice la Biblia que... Vamos a leer esto. Santiago 1, 13 al 15. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Para eso tiene a su achichincle, que es Satanás. Bueno, ese no es parte del versículo, ¿verdad? Hice un paréntesis. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Sí? O sea, aquí nos aclara, la tentación de Dios no viene, ¿sí? Pero también nos aclara que la tentación viene de nuestros propios deseos, ¿sí? Lo único que hacen los demonios es activar, aconsejarte, meterte pensamientos. Esto es lo que te encanta, y ahí tienes una oportunidad. Dale. ¿Sí? Luego ya utilizas la palabra de Dios de manera incorrecta, ¿verdad? Porque hay un versículo que dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Pero no, o sea, en estos casos no es así. No es así. Sí, pero fíjense cómo viene, la tentación viene de nuestros propios deseos. Sí, que nos seducen y nos arrastran. Y a cada uno lléveselo de reflexión, ¿verdad? ¿En qué áreas somos tentados? Cada uno son diferentes. Pero a veces tenemos actitudes, explotamos, enojo, discusión, contiendas, un chisme, por ejemplo. Muchas cosas. Pues, a ver. Es que generalmente nos vamos por la libre y no analizamos lo que hacemos. Pero cuando tenemos un poquito más de cuidado con eso, empezamos a ver que hay cosas que hago o digo que no debería hacer. O sea, que no son de un hijo de Dios. ¿Sí? Y a veces dejo de ver que simplemente me estoy dejando llevar por mis propios deseos. ¿Sí? Hay que estar conscientes de eso, ¿verdad? Porque luego vamos a tender a normalizar ciertas acciones, actitudes, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo tentados. Y no más que como lo hacemos y nos sale natural, creemos que está bien. Que nace de nosotros cuando no. Sí, o que simplemente no es un problema. O sea, no estamos conscientes que estamos siendo tentados muchas veces. ¿Sí? Y lo tomamos como algo natural. Como una forma de ser. Sí, y así es, ándale. Sobre todo eso que tú dices, es que así soy. No, compadre. O sea, si no corresponde a la voluntad de Dios, ¿sí? No eres así. No es la idea. Es algo que hay que corregir, ¿no? Así es algo que hay que corregir. No es el plan de Dios, no es el propósito de Dios, no es el diseño de Dios. No podemos normalizar las cosas que a Dios no le agradan. Claro. ¿Sí? O sea, estamos hechos a su imagen y semejanza. La tendencia es que nos parezcamos más a Él. Eso es lo correcto. No la tendencia, sino lo correcto es que aspiremos a eso. Porque nuestra tendencia es a alejarnos de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Nuestra naturaleza pecaminosa no tiende a hacer lo que al Espíritu le agrada. ¿Sí? No tiende a hacerlo, tiende a hacer todo lo contrario. Otra pregunta es, ¿estás siendo influenciado a hacer algo malo?
para reflexión, ¿verdad? Piensa, llévatelo de tarea, piensa a ver en qué circunstancias pudiste o puedes estar siendo tentado y que estás cayendo en el juego y no te das cuenta, ¿sí? Dice aquí el libro de Mateo 4, del versículo 1 al 11, vamos a leerlo. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Versículo 7, Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Únicamente. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Sí? Si Jesús fue tentado, O sea, Satanás tuvo el atrevimiento de tentar. Dios utilizó a Satanás para que tentara a Jesús y cumpliera con esto. que pasara la prueba. ¿Verdad? Porque una característica importante que tuvo Jesús en su paso por este mundo es haber atravesado todo este tipo de cosas. Lo que cualquier humano atraviesa. Sí. O sea, no hay cosa que un humano pase que le pueda decir a Dios, no, pues que a ti no te tocó. No, Él sí. Él todo lo pasó. Sí. Y vaya que era una tentación, porque como Él estaba, Jesús no hizo trampa. Jesús en su vida terrenal era 100% hombre, solo que estaba lleno del Espíritu Santo, conectado con Dios de una manera en la que si Él le decía a una piedra, tal, lo que le dijo el diablo era verdad, en el sentido de que si Jesús le decía a esa piedra conviértete en pan, se iba a convertir en pan, ¿sí? Pero no porque tenga el poder, o sea, pudiera ser bueno y deseable, quiere decir que era lo correcto, que era la voluntad de Dios, así del es. Padre. Así es. ¿Sí? Por eso resistió. Y vaya, 40 días y 40 noches sin comer, pues si te da hambre, ¿verdad? O sea, yo aguanto unas 4 horas, 5, ¿sí? Y haciendo esfuerzos. Y bueno, si Jesús fue tentado, ¿verdad? Porque así comería, y con todo su conocimiento y todo su poder y toda su conexión con Dios, pues qué tan expuestos estamos nosotros a las tentaciones. Sí. Si no estamos en el mood de estar alertas, ¿sí? Las tentaciones van a llegar, solo hay que estar alertas. Alertas, ¿sí? Con conocimiento. Conscientes, con conocimiento de que eso puede pasar y que cuando empecemos a tener actitudes que no le agradan a Dios, que empezamos a hablar de una forma que no es la correcta, empezamos a no demostrar amor, sino todo lo contrario, ahí algo está pasando. Hay un operar que no estoy viendo. Tenemos que estar alertas con eso. Esa es una de las enseñanzas de esta sesión. Otra pregunta es: ¿mora Jesús en tu corazón? ¿Sí? Vamos a leer Efesios 3, del 14 al 19. Si alguien lo quiere leer, adelante. Ahí nomás en el micrófono, please. Efesios 3. 3, 14 al 19. Y ya vamos a 3, 14 al 19. Sí. Va. Voy.
Dice, por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Fíjense cómo dice, es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, dice que le pide al Padre que de todos los recursos que él tiene, fortalezca a la iglesia, a nosotros, con poder en el ser interior. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Sí? Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Y esto nos ayuda, ¿sí? Cuando somos fortalecidos y que a través de la fe en Jesús, Él habita en nosotros, empezamos a conocer el amor de Dios. Dice, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Sí? Entonces, nosotros, debemos estar muy conscientes, trabajar en esto, ¿verdad? Buscar conocer más a Jesús, buscar tener fe en Él y buscar a través de todas las escrituras conocer más el amor y cómo Dios nos cuida, ¿sí? Hasta qué nivel Él nos ha amado. Dice el versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, ¿qué tanto nos amó que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Como sacrificio por nuestro pecado? Y esta es una forma en la que viviendo de esta forma, Cristo habitará en el corazón nuestro y empezará a manifestarse en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces no podemos manifestar el carácter de Cristo porque no tenemos esa relación, ¿sí? Y cuando ya lo conozco y he querido en Él, tengo que ir todavía a un siguiente nivel para conocerlo cada vez más, porque ¿quién va a poder conocer a Dios en su totalidad? No. ¿O el amor de Dios en su totalidad? No, y estamos llamados a eso. Pero si no nos ponemos a trabajar conscientemente en eso, y a ver las cosas como Dios las ve, y a ver al mundo como Dios lo ve, pues nos vamos a quedar cada vez más lejos, ¿sí? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, porque nunca debemos olvidar que cuando consideramos el mundo espiritual, pues no tenemos que tener temor de Satanás y los demonios. Si Cristo mora en mí, no tengo nada de qué preocuparme. Sería muy preocupante saber que hay un mundo espiritual y que estoy solo. Ahí sí, pues nos hacen garras. Sí, se merced de los demonios. Como algunos de nosotros podríamos decir que estábamos antes de conocer a Cristo. Hacíamos y deshacíamos sin freno alguno. Sin freno. O sea, nos faltaba tiempo y presupuesto. Entonces, ¿cuál es el poder que rige tu vida? Dice aquí, Efesios 3, del 3, 20 y 21. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy
y para siempre. Amén. Amén. Dice aquí que toda la gloria debe ser para Dios, que puede lograr muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sí? Pero el punto clave es aquí, dice, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando el poder de Dios está en ti y actúa en ti, ese es el poder que rige tu vida. ¿Sí? Cuando tienes esta relación con Dios, Dios puede lograr muchas cosas en ti y a través de ti. Y una de las cosas, pensando en este pasaje, es que al estar conectado con Dios, tengo su protección. Jesús evidentemente no tenía ningún temor, ningún miedo de interactuar con demonios, de interactuar con el mismo Satanás. Él sabía perfectamente que él estaba conectado con Dios El poder. y que no tenía ningún riesgo. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Y estar en el equipo correcto. Porque si lo vemos de esta forma, las mismas escrituras, conforme las vamos conociendo, no nos dejan otra opción. Es una decisión. O me rindo a los pies de Cristo, o le doy la espalda a Dios. ¿Sí? Y el plan B, pues no parece nada conveniente. Por pura conveniencia, te vas a querer alinear con Dios, ¿verdad? Así es. No tiene ningún sentido querer darle la espalda. Y ya para concluir, Jesús le dijo al hombre de este pasaje, al endemoniado, cuando ya fue liberado, que fuera a los suyos y les hablara de su milagrosa sanidad, de su liberación, ¿verdad? Cuando Dios toque tu vida, cuando Dios haga algo en tu vida, algo maravilloso, algo sorprendente, un milagro, una cuestión, te saque de una situación que tú no veías la salida, te dé una sanidad que tú estabas pidiendo y que no estabas consiguiendo por medios naturales o terrenales. Cuando Dios haga algo poderoso en tu vida, no temas testificar de sus maravillas, porque Dios no desperdicia nada, y cuando hace algo a nuestro favor, no es solamente para nuestro disfrute, está esperando que vayas y lo hables. Sin duda que tu testimonio va a ayudar a otras personas. No importa lo que hayas hecho. O sea, no importa de dónde Dios te haya sacado. Generalmente, y eso es muy común, que si Dios te saca, por ejemplo, ¿verdad? Alguien lo sacó del alcoholismo, te va a poner en circunstancias donde ayudes a personas que están con ese problema. ¿Sí? No es una condición, pero es algo que favorece. Sí, pues ya te sabes el camino. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, nos tocó ir a apoyar a un anexo allá en García. ¿Sí? Ahí les llevamos un mensaje a los muchachos, están internados, están buscando a Dios, pues están tocando fondo, ¿verdad? Los jóvenes que están en adicciones de drogas, pues, y con escasez de recursos, ¿verdad? Pues llegan a un punto en el que ya tocan fondo y quieren salir. Y vamos, y a mí me tocó en esa ocasión dar un breve mensaje ahí con ellos y todo. Y pues sí, es la palabra de Dios y tiene un impacto, ¿verdad? No se desprecia. Pero no es lo mismo cuando va un brother que salió de esos problemas y les dice, pues yo te entiendo. Y así fue. Porque alguien que no estuvo en drogas, pues sí, fácilmente de 40 jóvenes, la mitad van a decir, pues para ti es bien fácil decirlo, porque tú no lo has vivido, ¿verdad? Entonces, cuando sí vivimos algo y cuando Dios nos libra de algo, ¿sí? Sí nos da esa como ese respaldo, como esa autoridad de decir, a mí ya me sacó de esto, sí se puede, ¿verdad? Y eso está hablando de cosas, de temas, problemáticas, de vicios, de ese tipo de cosas. Pero de si algo nos libró a todos los hijos, ¿sí? A todos los que hemos creído, fue
de la muerte eterna. La muerte. Y de esa todos podemos testificar. Ay, el despertar un día, o sea, no es obligación que tiene con nosotros el permitirnos vivir un día más. ¿Sí? Sí, pero aquí estamos hablando de lo que Dios hizo para una obra maravillosa. El mayor milagro que Dios te va a permitir experimentar en tu vida es la salvación. La salvación, así. Es el más grande. Si no lo vemos así es porque no lo estamos entendiendo. ¿Sí? Porque íbamos a un camino, íbamos a un destino, y Dios de ahí nos sacó. Y fue Él. No es que nosotros hayamos cambiado de estilo de vida primero, no es que nosotros hayamos hecho mejor las cosas, o que nosotros tuviéramos la capacidad de ganarnos un lugar en su presencia, no. Pues o sea, es hasta parece chiste, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos hacer nada para merecerlo, simplemente Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, si ya recibimos esa misericordia, lo menos que se espera es que testifiquemos de eso y que le hablemos a otras personas. Porque muchas personas tienen hoy preocupaciones y problemas, pero si no tienen una relación con Dios, ese es el principal problema. ¿Sí? Y a veces te va a tocar platicar con alguien y hablarle de Dios y darle algún consejo, pero tiene que llegar el momento en el que le ayudemos a esa persona a ver que si aún no tiene una relación con Dios, ya no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, ese es el principal problema que debe de atender hoy o mañana. Pero ese es el asunto. ¿Sí? Ay, es que estoy enfermo y fíjate, yo quiero pedirle a Dios que me sane. Pues sí, vamos a pedirle a Dios que te sane, pero vamos a pedirle también por tu salvación. ¿Verdad? Piensa en esto, reflexiona, toma una decisión. Eso es lo que se espera de nosotros cuando hayamos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Y con esto concluimos esta grabación la primera sesión del año. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Amén. Saludos.